Que Dios lo bendiga, hermanos, otra vez a seguir hablando del Señor, ¿verdad? Y decía Pablo, dice en Romanos, el libro de Romanos, dice, y no avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Así es que, otra vez, no hay que avergonzarse y mucho menos de oírle. Hay que seguir oyendo el Evangelio. Aleluya, amén, amén. Bueno, hermanos, tenemos las últimas pláticas hemos tenido tocante no ir a los animales, y la otra es el comienzo de la iglesia, ¿no? Ese es un tema demasiado largo, pero otra vez, para eso Dios nos ha dado la vida para escudriñar las escrituras. Dijimos nosotros lo que la persona define en la iglesia, el edificio, el templo, el tabernáculo, reunión, familia, casa. Ok, pero vamos a hacer un poquito para poder entender un poquito esto y la manera espiritual, ¿no? De lo que es la iglesia, y luego volvemos a lo que es la función de la iglesia, la cual el Señor Jesucristo está dedicando. Entonces, una de las cosas, la iglesia es un lugar donde Dios quiere que los creyentes, los hijos de Él, este, estén en una iglesia. Estén en la iglesia. O sea, porque ahí es donde Dios quiere que un creyente que es salvo esté en una iglesia. ¿Okay? Pero otra vez, escuadriñar en el lugar en el cual nosotros debemos estar, no en cualquier lugar, no en cualquier edificio. Así que una de las cosas que miramos nosotros, el Señor Jesucristo, Él hizo el huerto, ¿verdad? Y Él puso al hombre y a la mujer en el huerto, ¿verdad? Aquí lo tenemos nosotros en el, uh, o sea, en la Biblia. Dice que Él hizo un huerto y puso al hombre y, ¿sí? Para que el hombre lo labrase. ¿Okay? So, tenemos nosotros que, ¿quién hizo el huerto? Pues el Señor, ¿verdad? Dios. Amén. Entonces, todavía no existía el pensamiento del hombre de dónde iba a estar o cómo iba a estar, sino Dios tenía un lugar específico para Adán y Eva, ¿verdad? Y le dijo que ellos iban a estar, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Dice en Génesis capítulo 2, versículo 8, dice, Jehová, Dios plantó en huerto Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, ¿verdad? Y el versículo 15 dice, y tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto Edén para que lo labrase y lo guardase. Una responsabilidad, ¿verdad? Le hizo el huerto y le dio la responsabilidad. Yo creo que quiere decir para poder entender lo que es una iglesia, ¿no? Porque a veces entramos en conclusiones, ¿qué diría yo? A veces que nosotros entramos más rápido en conclusiones a de lo que Dios está hablando. Entonces, la iglesia, el huerto era un lugar donde debía de estar Adán y Eva. Era muy grande el huerto, me imagino. Es decir, el lugar, pero puso un específico lugar donde él los puso ahí y los plantó ahí para que labrasen, para que trabajaran ahí. ¿Ya? De esa es la manera que yo miro el libro de los Hechos, que Dios pone a una persona o personas en una iglesia para que hagan la labor y labren las cosas de Dios. No es para pasarse el tiempo o para ir a dormirse, ¿verdad? Sino para que vayan y aprovechen el tiempo para lo que Dios quiere que el creyente y la creyenta haga, ¿cierto? Entonces, otra vez, si nosotros miramos otra vez, por ejemplo, en la manera espiritual del huerto, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que hay algo aquí, ¿verdad? Que nosotros debemos y no dejar de pasar, de ver, sino que más bien nosotros meditar. ¿Qué es también el concepto bíblico también de que es el huerto? Pero si ustedes recuerdan, por ejemplo,
ahí mismo en Génesis 28. 28, si lo tienen, pues gloria a Dios. Es muy importante, hermano, este tema, muy importante, para que nosotros no seamos llevados por mentiras, ¿no? Mucha gente dice, no, pues yo no sabía, no, no, es que usted y yo tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Mantener el huerto. Así es que en Génesis 28, versículo 17, entonces, hablando de qué es la iglesia en la tierra, ¿verdad? Es un ejemplo, otro ejemplo más. Génesis 28, versículo, vamos a leer 16, 16, 28, 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Yo no lo sabía. ¿Qué es lo que saben los humanos? Nada saben si Dios no se lo muestra, si no se lo manifiesta. Y si tú me dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Sí. Otra vez, miramos nosotros la iglesia. Cuando dice Jesucristo, yo edificaré mi iglesia, entonces es puerta que es la casa de Dios, puerta del cielo. ¿Ves? Jacob no lo sabía, pero el Señor le reveló a él cuando él despertó de eso. Entonces la iglesia es un lugar que Dios edifica en la tierra, ¿sí? Para tener comunión con el Señor que está en los cielos. Para que o sea, uh, no es que decir cuán terrible es este lugar, no se refiere a que está feo, horrible, pero es una expresión, dice, yo no lo sabía, como ahora, yo no lo sabía que la iglesia, ¿sí? Hoy en día es la casa de Dios, es la puerta del cielo. Por eso otra vez, repitiendo lo que Jesús vino, el Señor vino y reprende a los fariseos, aquellos que estaban dentro del templo, dice, ¿qué han hecho ustedes la casa de mi Padre? No es casa que de oración y usted las ha hecho cueva de bandidos. Entonces aquí no es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Claro, se levantó después ahí en la mañana y puso la marca, ¿verdad? Puso la marca y alzando una señal que derramó aceite encima de ella. El aceite sabemos que significa también el Espíritu Santo. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque luz era el nombre de la ciudad primero. O sea, luz, la casa de luz, ¿verdad? Entonces, donde todo es transparente, no hay nada que esté en un lugar que no debe de estar. Entonces, otra vez miramos nosotros el concepto, ¿verdad? Más o menos, primeramente, antes que entremos al tema de la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué digo yo? Porque mucha gente cree que Dios no se le ocurrió algo hacer, cuando no, Él ya lo tenía planeado. Él ya estaba planeado, súper planeado, para que poner al hombre primero allí, ¿verdad? Y segundo, para que supiera, ¿verdad? Jacob, el otro hombre, que ese era un lugar sagrado, el lugar donde había una comunicación con Dios. ¿Sí? O sea, digo yo porque mucha gente piensa que las cosas que hace Dios son espontáneas. No, no, no. Dios las planea bien planeadas para el beneficio de nosotros. Entonces, de que no sépanos como Jacob o que no sépanos descifrar la palabra de Dios como Adán, ese no es culpa de Dios. Esa es culpa de nosotros. Por eso, ahora, la preparación de la iglesia, ¿sí? Tantas cosas que la iglesia ha traspasado, tantas cosas que la iglesia ha ignorado. ¿Cuánta libertad o libertinaje tiene la iglesia hoy en día? Entonces, otra vez, normalmente, ¿verdad? Que eso es que el diablo sabe eso. El diablo sabe, el animal ese sabe el significado del huerto, sabe el lugar de la puerta de la casa de Dios, puerta del cielo, él lo sabe. Y sabe que esos son algo, ¿cómo se dice? La carabina contra él, ¿verdad? Entonces, él trata de interrumpir el plan de Dios. El plan de Dios. ¿Cómo lo puede interrumpir?
Otra vez, volviendo a los principios. Si el diablo entró en acción en Génesis 3, ahora el diablo entra en la iglesia, o lo que se nombra iglesia, ¿verdad? No quiere decir que todos son hijos de Dios, pero lo que se nombra la iglesia. Pero así como le estaba hablando yo que el diablo es un animal, pero usa personas animales, ¿verdad? Disfrazados de gente, ¿sí? La Biblia, hablamos nosotros la vez pasada, que hay falsos apóstoles, ¿sí? Entonces, mucha gente se deja llevar por los falsos apóstoles que por la palabra de Dios. O sea, veneran esos tales apóstoles. Pero toda la gente es humano, todo un hombre es un hombre y no se puede dar el lujo de presentarse como Dios mismo, hacer lo que se le dé en gana. Sí, es muy peligroso, pero como son ignorantes, van sembrando la ignorancia. Entonces, otra vez, según de Corintios 11:13 dice falsos apóstoles, falsos apóstoles. Entonces, otra vez, si la hombre animal está dentro de la iglesia y usted está oyendo un falso apóstol, lo descargaste. Segundo, falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, falsos maestros. Ah, qué bien enseña. ¿Qué enseña? Doctrinas erróneas, falsas doctrinas, pero la gente está oyendo y se cree. Yo llegué un día a una casa y estaba un hombre hablándoles ahí a la gente que yo conocía. Y ellos estaban muy atentos. Comenzó, pero era su casa de uno de ellos, ¿verdad? Ellos tienen la autoridad ahí. Yo entré ahí y me quedé mirando, pensé, digo, estos hermanos, qué ignorantes son. ¿Cómo se le ocurre meter un extraño dentro de su casa y que le esté hablando del punto de vista de él? Acuerdo seguro, ¿verdad? Y yo no quise decir nada porque por respeto a los hermanos de ahí, pero después supe lo que él estaba diciendo y salieron de desacuerdo, ¿no? Pero es que mucha gente es muy cosquillosa de oídos y siempre quiere estar oyendo otra persona más, ¿sí? Le gusta oír, pero no se basta con oír la palabra de Dios del parte del pastor, siempre anda buscando otras voces del otro lado, otro maestro, otros falsos hermanos. Galatas 2:4. Hay mucho infiltrado en lo que le nombramos iglesia, falsos hermanos. El animal se disfraza de cristiandad, según. ¿Para qué? Porque son gentes que vienen a interrumpir, como la víbora, la serpiente en el huerto. Quiere tumbar o confundir los caminos de Dios, como Adán y Eva. Falsos profetas. Mucha gente dice que profetice porque el Espíritu de Dios le dijo. No hay nada que se pueda profetizar que no sea de la palabra de Dios. Porque los hombres fallan, pero la palabra de Dios permanece. Si mucha gente dice, no, pues nosotros tenemos profetas, yo creo que Dios está usando profetas, pero que estén hablando acuerdo a la escritura, no otra cosa que no sea la palabra. No puedes contradecir, un profeta nunca puede contradecir la palabra o dejar la palabra a un lado y él seguir hablando. ¿Sí? Porque entonces, ¿para qué está la Biblia si tenemos profetas? Bueno, gracias a Dios por ellos, pero ellos vienen a recordarnos lo que dice la escritura. Por lo menos así creo yo. A mí no tengo ese don de profeta y ni tampoco lo quisiera porque pues voy a cometer errores y voy a decir cosas que Dios no dijo, pero a mí se me ocurrió decirlas. Y al fin y al cabo me tienen que creer porque soy profeta. ¿Sí? Yo no quiero ser culpable de eso. Así que otra vez, me limito. Falsos cristos. Pero estamos hablando de profetas, primera de Juan 4, versículo 4 y Mateo 7, 15. Cuando dice falsos cristos. Mateo 24, 24 y versículo 11. Entonces, miramos nosotros que la serpiente estaba en el huerto. Los falsos ministros están dentro de las iglesias.
acarreando montones de gentes al lado de ellos, poniendo el cuerpo de Cristo verdadero uno contra el otro. Ahora, ¿por qué digo uno contra el otro? Bueno, por la razón es esta, ¿sí? Después que el Señor le habló a Adán y Eva, ¿dónde estás, hombre? Estaba aquí escondido. ¿Y quién te dijo que estabas escondido? ¿Sí? Estamos hablando de Génesis 3, allá por el 6, 7 y 8. Entonces dice, ¿cómo es que estás escondido? ¿Quién te dijo a ti o hiciste lo que yo te mandé? Entonces él le dice, la mujer que me diste. ¿Qué quiere decir eso, la mujer que me diste? ¿Sí? Ahí comienza la separación de una familia. ¿Sí? El diablo comienza en la primer pareja a tratarse de culparse uno al otro. Pero en realidad los dos tenían la culpa. Pero ni uno de ellos quería cargar la culpa o por lo menos sentirse identificado que él había sido. Eso lo que quiere decir que en las familias, la iglesia, que es la familia, es donde ataca al esposo del esposo. ¿Sí? Y le dice, mujer, ¿qué hiciste? Hiciste tú lo que no debías, dice, pues la serpiente me engañó. ¿Sí? Es que se dejó engañar. Mucha gente se deja engañar. Bueno, hablamos de ese tema, pero es muy importante que dentro de la iglesia gente se deja engañar por el enemigo de algo que ella o él le gusta hacer. ¿Sí? Hoy en día el diablo como león anda a ver a quién devorar dentro de la familia y en la iglesia. Es muy importante entender eso, hermano, que usted y yo no estamos lejos, a no ser que nosotros andemos en el espíritu y en la verdad de la palabra. Comienza la separación entre el hombre y la mujer. Cuando nosotros estamos hablando de la iglesia, entra el diablo a separar la congregación, a poner la congregación una contra el otro, contra el pastor con la gente. Y esa es una cosa terrible. Yo fui a una iglesia anteriormente y me dice el varón que estaba allí, porque esto es en Texas, ¿no? Me convidaron y fui. No tengo la tendencia a estarme metiendo en las iglesias, yo, porque yo no quiero, ¿verdad? Yo no tengo responsabilidades en eso. Pero ese día dije, está bien, voy a ir. Y luego ya me dice el persona que estaba ahí encargado, dice, ¿sabe qué? Quisiera hablar con usted. Digo, dígame, no, ya nos introducimos. Y luego él me dice, quisiera hablar con usted. Digo, sí, no. Entonces otro día vino a hablar esta persona que estaba predicando ahí. Y me dice, ¿sabe qué? Quería preguntarle sobre, tenemos un problema aquí en la iglesia. Dice, porque hubo mucho problema que hasta la policía vino. ¿Sí? Y hombre, tampoco así, sí, dice, es que vino un hombre que dijo que la iglesia a él le pertenecía. Dice, y yo sigue predicando, pues yo estoy encargado, pero el pastor no está aquí. Pero venía con fines de apoderarse del edificio. Y hizo un escándalo esa persona porque trajeron a la policía y el policía le dijo que no podía hacer eso allí. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Mira, hay golpe de púlpito. Hay personas que están esperando el momento para decir que ellos son mejor que el pastor. Así como el diablo allá en el cielo dice que él iba a poner su reino arriba de las nubes. Así también en las iglesias a veces que sale alguien adolorido y comienza a hablarle del pastor y le dice a toda otra gente para que lo condenen al pastor. O puede ser que el pastor haya lo hecho y sigue echando la culpa a la gente. Pero el punto es que esa es una vergüenza para decirse la persona que es un hijo de Dios. Puede ser religioso y se puede decir cristiano, pero el hijo de Dios no tiene nada. Entonces, otra vez, yo puedo decir un montón de historias esas. Lo que quiero decir que yo las vi y me daba mucha tristeza, mucha pena y hasta cierto medio resentimiento, como un carajillo, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que el diablo se atreviera a hacer eso? Y sí se atreve. Sí se atreve. Entonces la gente que se desparramó, ¿por qué?
porque entre los mismos hermanos comenzaron a decir cosas, varias cosas y malas del pastor y que esto, y se llevó unas cuantas el hombre, el otro se quedó con otras, y así es la iglesia ahorita de división. Así como los divorcios, separaciones en una casa, igualmente las iglesias están separadas, se separan, y es una pena, hermano, es una pena, porque normalmente es el que nos fortalece a nosotros para no cometer esas atrocidades, ¿no? Entonces, pero otra vez, el falso profeta, el falso maestro, los falsos hermanos, ¿sí? Otra vez, vuelvo a repetir, es importante entender, mire, que no confiar en la gente, amarlo, sí. El Señor Jesucristo, ¿quién lo traicionó al Señor, hermano? El mismo que comía en la mesa, Judas. Y le dice, ahora, Judas, ¿por qué dejaste que entrara el diablo a tu corazón? Entonces, el diablo quiso que no únicamente destruir la iglesia, pero quería destruir a Jesús, vendiéndolo por plata. ¿Sí? Para mucha gente el dinero es más valioso que la relación con Cristo. ¿Sí? O sea, normalmente están mirando dinero y dinero y más dinero y más dinero, pero están hablando de Dios, pero lo que están interesados en las cosas de la moneda. Entonces, otra vez, tener mucho cuidado con esos falsos hermanos o profetas o maestros o falsos cristos, y tener mucho cuidado con nosotros mismos, que nosotros nos caemos en esa envidia, ¿sí? De los que hemos querido el Señor, porque dice que en los últimos días hasta los mismos, los de los mismos que han estado en el Señor van a dejar la fe. Entonces otra vez, le estoy diciendo eso rapidito, hermano, para que ustedes vayan entendiendo la política que hay en la iglesia, de tantos desvenes que normalmente si yo personalmente no hubiera conocido al Señor de la manera que yo lo conozco, posiblemente yo hubiera pensado igual, ¿verdad? Me hubiera ido, alejado, correr, salirme, irme. Pero como yo tengo una convicción del Señor en mi corazón, muchas cosas tuve que confrontarlas yo también. ¿Por qué? Por estos 40 años que tengo, que ha estado, ¿verdad? Ahorita pues estoy bien porque no hay nadie, pero no digo estar bien porque normalmente yo me siento libre de todo y puedo hablar lo que digo, puedo decirlo ahorita, aquí y allá, donde sea, porque la Biblia es la que dice. No confiar en las personas estas, no estar mirando a todas las gentes que dicen conocer a Dios, que son de parte de Dios. Entonces, otra vez, ¿qué dijimos que era? Era casa de Dios, puerta del cielo. Gloria al Señor. Que nos quede muy clarito eso, que esta es la comunicación del cielo a la tierra, que somos nosotros como iglesia los que hemos creído en el Señor, ¿verdad? Entonces, digo yo porque Jacob era uno de los primogénitos creyentes, ¿verdad? Los patriarcas de la Biblia. Entonces miramos nosotros que el Señor puso a Adán en el huerto para que trabajase en él. Mucha gente va a una iglesia nomás a oír, no quiere hacer nada, cree que todo lo tienen que hacer los dirigentes, y ellos nomás jugar la parte de estar sentados y oír y nomás no hacer nada. Pero todos nosotros somos llamados a un lugar que es la iglesia, ¿sí? Para trabajar en la iglesia, para trabajar. Hay muchos trabajos en la iglesia que muchas iglesias se acaban o se cierran porque los trabajadores nunca quisieron hacer nada. Se la pasaron atrás de la carne y las cosas espirituales nunca llegaron a nada. Pero bueno, el punto es que no hay que bajar las guardias, voy a repetir, tener confianza, ¿verdad? Con la confesión del discípulo Simón, ¿verdad? Pedro. O sea, confesar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Él es el Hijo de Dios. Punto y no hay más. Entonces, para que nosotros no seamos extraviados, dije anteriormente, hay que estar muy alerta con las serpientes que vienen siendo los falsos personas que vienen disfrazados como ovejas a las gentes, a las iglesias, pero por falta de enseñanza, un fundamento de la iglesia, la palabra de Dios,
Entonces se acarrea la persona, se acarrea por aquí y por allá. Así que otra vez tenemos que hablar de esta confesión de los discípulos, ¿verdad? Nosotros somos discípulos de Cristo, los hijos de Dios. Ahora, hay una diferencia en ser miembro de la iglesia, sí. Cualquiera puede ser miembro de la iglesia, pero no todos son discípulos de Cristo. Los miembros de una iglesia a veces se apuntan como si fuera un lugar, pero cada ratito cambia. Uno se va para allá, otro se va para acá, ya no quiere ir allí, mañana voy, mañana no. Esos son discípulos, son miembros temporales, pero los discípulos, esos nunca se mueven. O cuando menos los que tienen la convicción. Claro que Judas no se quedó allí porque trata del dinero. Otros que abandonaron a Jesucristo en Juan 6:66 no lo andaban ya con él. Hay mucha gente que de repente ya la cristiandad no le parece bien. No sacó lo que quería y mejor hay que quede. Entonces, otra vez, los que hemos creído, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir al Señor Jesucristo a donde quiera y hacer lo que Él nos diga. Y por supuesto que Él nunca nos da una carga que no podemos llevar. Siempre Él reconoce nuestra capacidad, nuestra fe para poder bregar en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que tener la revelación, otra vez, estamos oyendo la voz del Señor y no la voz del enemigo. Nunca pensar en lo contrario de eso. Si nosotros estamos hablando de iglesia, vuelvo a repetir, hay muchas iglesias, hay muchos pastores, pero ¿cuál es o cuáles son los que en verdad es la iglesia? Del medio de las iglesias tiene que haber una iglesia nada más. Los que están oyendo el espíritu de verdad. Otra vez, vamos a mirar esto, hermano, porque el diablo anda como león rugiente queriendo separar a los cristianos, acuérdense. Los esposos de las esposas, los hijos contra los padres, y la gente se queda al mirar y dice, ¿cómo puede ser que si estas personas estaban en la iglesia, cómo es posible que están haciendo eso? Porque hicieron más el caso a las emociones, a lo bonito a lo que sentía la persona, y es exactamente como Eva perdió, y ahí perdimos todos. Así que otra vez, por uno entró el pecado y por otro está el levantado, es Cristo Jesús. Otra vez, glorificar a Dios que Dios nos ha levantado de entre los muertos. Porque todo el que ha conocido a Dios ha pasado de la muerte a la vida. ¿Verdad? Y todos los que se dicen vivos en sí van a ser la muerte. Entonces vamos a creer siempre, mantener siempre estos pensamientos, ¿no? Hay que buscar que el lugar donde nosotros estamos es un lugar santo. Santificado sea tu nombre. Si la iglesia no es un pasatiempo, no es un pasatiempo. Para mí nunca lo fue y nunca lo será. Primero, hablando de mí mismo, igualmente por mí, de mi familia, pues personalmente yo únicamente me he casado una vez y nomás una familia tengo, y no pienso tener a más porque no es permitido. Pero ya fuera permitido, pues yo no creo así. El hombre tiene que ser de una sola mujer y la mujer tiene que ser solamente de un hombre que es su esposo. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estamos acá tratando en el nombre de Cristo Jesús, permanecer con ese ejemplo, para que lo que uno habla de Dios hace efecto primeramente en nosotros como bendición, para poder bendecir al Señor. Tenemos una revelación, bueno, bíblico, tenemos una alianza, el Espíritu Santo. Entonces, Dios no se equivoca. Las iglesias se están equivocando. Muchas iglesias, muchos grupos religiosos que se dicen ser cristianos, pero están uno contra el otro. Y esa iglesia no está bien. ¿Por qué? Porque la Biblia la descarta. Cada una persona tiene que pensar que nosotros tenemos que hacer caso al Señor. ¿Sí? Porque nosotros vamos a ser probados, la iglesia, de ser probado, y todo lo falsedad comienza, ¿sí? Para que haya esa separación. Por el último, en Proverbios 6 habla también, y eso ahí lo vamos a dejar, porque sé que es muy largo,
Pero es necesario hablar esto porque si no, entonces, pues sí, o sea, caemos en errores o suponiendo cosas que les dije yo, que mucha gente está suponiendo que, no, que la iglesia, y que son muy dedicados a la iglesia, que esto y que lo otro, y en realidad pues en parte están haciendo bien y en parte están haciendo mal, ¿verdad? Porque la persona se aferra de la manera como va a ir a una iglesia y ella cree que ya está, no, y en realidad no es así, ¿no? Entonces, miren, en Proverbios 6 habla a tocante de lo que es aún en el tiempo de las amistades de la gente, ¿no? ¿Sí? No se trata de que te sigan la corriente a ti. Mucha gente dice, ay, pero me trata muy bien, lo trato muy bien. No, no se trata únicamente de ti, de mí. Se trata del Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Si una persona no está de acuerdo en mí, pero está de acuerdo del Señor, pues gloria a Dios, gloria al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así debe de ser. Entonces miramos en Proverbios capítulo 6 y miramos en versículo 19, porque el marido no está en casa, se ha ido de largo, aunque nosotros estamos pensando que la gente, Dios no nos mira, Dios se ha ido no, 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 Dios está presente, amén, Dios está presente y quiere que nosotros estemos en esto, amén. Entonces, otra vez, en el capítulo 6 versículo 19, perdón, 19, aleluya, dice, el testigo falso habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Fíjese qué importante, ¿no? El testigo falso habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, todo lo que viene a separarnos es un testigo malo. Aunque uno diga, no, pues está lejos el Señor, no, 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 no. Pero tenemos que entender nosotros, esta es la responsabilidad de nosotros. Cristo va a venir, pero por una iglesia que lo está esperando de entendimiento, de que no venga el malo y trate de que desparramarnos a como creyentes, ¿verdad? Testigo falso, recuerda, testigo falso siempre trata de desmentir las cosas de Dios, trata de sembrar la cizaña para separar la iglesia, para separar la familia. Entonces, yo he visto gente así que siempre está separando la gente, o sea, siempre es como sin querer la persona va y pone un bochinche, una, una mentira, un chisme, y le dice a los demás, mira que la hermana, no mira que el hermano, y que vente para acá conmigo, y que ese bruto. ¿Por qué? Porque tal vez está encantado de bestia ni cuenta se da, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, aunque parece que el Señor se va o que no está, Dios va a venir, pero al mismo tiempo nos deja esa recomendación. Todo testigo humano sí trae división, trae división. Acuérdense, si es uno de la familia o no es de la familia o un amigo que se acerca a tratar de comunicarse contigo y no te dejes, no le dejes esto, entonces ¿qué interés tiene esa persona para que te esté diciendo esto? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, seguimos platicando de este tema bonito. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Comunique este mensaje también con otros. La palabra dice.